No hay nada mejor en esta vida y al mismo tiempo algo desafiador que cumplir la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a hablar de esto en este último estudio del primer trimestre de 2026 que comenzamos a partir de ahora. Hey, ¿cómo está? Muy bienvenidos. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección número 13. Llegamos al fin del primer trimestre del año 2026. Ya el mes de marzo prácticamente está acabando. Ya es, bueno, ¿no?, el final de esta primera etapa. Aquí en Estados Unidos ya estamos dando los primeros pasos rumbo a la primavera. Ya el clima está más agradable en Chicago, ya no hace tanto frío. Así que la vida comienza a sonreír de una manera más intensa en este año 2026 aquí en Chicago. Y el título de la lección número 13 es Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y vamos, por última vez este trimestre, a leer el verso para memorizar. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18. Terminamos una serie de estudios donde vimos el amor de Pablo por las iglesias, en especial en Colosos y en Filipos. Tuvimos la oportunidad de ver todo el mensaje que hay por detrás de estas dos cartas, toda la belleza que hay en la enseñanza de la gracia y del seguir a Cristo y el de dedicarse al Salvador, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ver aspectos de relacionamientos, cómo corregir nuestra actitud, nuestra conducta. Tuvimos la oportunidad de ver varias de esas situaciones. Y ahora tenemos la oportunidad de, en este último estudio, visitar un poco las estrategias de Pablo para hacer con que la iglesia siguiera creciendo. Pablo tiene claro algo en su mente. Su deber ahora, él sabe que su fin está cerca. Y es su deber preparar nuevas generaciones para liderar la iglesia. Y queridos, estos días hablando con un colega nos dimos cuenta de algo. Yo, Rubén, estoy más cerca a mi jubilación que al comienzo de mi ministerio. No soy yo el que va a terminar la obra del mundo, la obra en el mundo. Yo soy solamente un granito de arena y mi misión como pastor hoy día es promover y entrenar a jóvenes pastores, a pastores que están arrancando en su caminada ministerial para que ellos lleven la antorcha. Me acuerdo cuando yo era un joven pastor y mi padre se estaba jubilando del ministerio y él me dijo la misma cosa: hijo, ya no seré yo, ya eres tú. Y ya está llegando el momento de que yo diga a los jóvenes pastores: ya no seré yo, son ustedes. Pablo llegó a ese momento y el estudio de esta semana son las estrategias que Pablo usa, no solamente para seguir fortaleciendo las iglesias, pero también multiplicando su liderazgo. Recuerde esto, querido anciano, querido pastor, querido maestro de escuela sabática, nuestra misión es multiplicar nuestro liderazgo, nuestra influencia a través de la vida de aquellos que participan con nosotros. Liderar es multiplicarse en aquellos a quien lideramos. Es un concepto muy interesante que ojalá usted ponga en práctica en su vida. Tuve el gusto de trabajar en la Amazonía de Brasil, en el área de la selva de la Amazonía. Fueron 4 años muy intensos en esa región norte de Brasil, donde tuve el gusto de conocer gente linda, gente buena, iglesias, visitar lugares que me imagino que nunca más podré volver. Mi esposa, yo me acuerdo, salí un día de viaje y recibí la llamada de mi esposa al otro día. Yo estaba en una ciudad pequeñita en la ruta transamazónica llamada Uruará. Si usted quiere, mire el Google a ver dónde está esa ciudad, Uruará.
Y estaba en esa ciudad cuando mi esposa me llamó para contarme de que se había hecho las pruebas y que estaba embarazada. Estábamos esperando nuestra primera hija, Julia, que hoy día tiene 22 años. Cuando yo viajaba por ahí, eran rutas largas, por veces duraba 40 horas, 20 horas en un bus, 12 horas, 15 horas en barco. Por veces quedaba tirado a la carretera ahí esperando que llegara un bus. Fueron días intensos, donde era joven, pues. Eso le estoy contando del año 2002 hasta el año 2006, por ahí. Extraño esas aventuras. Eran cosas que uno como joven podía hacer. La vida de Pablo era mucho más compleja que la mía, obviamente, pero tenía algo de parecido. Las rutas que Pablo recorrió con sus cartas y con sus predicaciones, la lección llega a decir que Pablo comparte, que se calcula que la instrucción de Pablo llegó a recorrer prácticamente 21.500 kilómetros. En esos tiempos no había la facilidad de transportación que había en mis tiempos de joven, aunque no era fácil. Yo me acuerdo una vez, yo pagaba 2 pasajes para sentarme en una minivan, una combi, que se llamaba en Brasil las famosas combis. Esa minivan de la Volkswagen, bien pequeñita, parece una aceituna. Y pagaba doble pasaje para sentarme adelante, para ir un poco más cómodo con el chofer. Pero un día llegué tarde y ya estaban ocupados los puestos, así que me tocó sentar en la última banca. Y una señora con sus 2 hijos se sentó a mi lado. Y esos 2 hijos me vomitaron entero en el televiaje. Qué viaje tan complicado. Llegué después de 5 horas en esa combi sin aire acondicionado, con polvo, fue un desastre. Pero era parte de mi ministerio, era parte de mi misión hacer todo eso, y lo recuerdo con mucho cariño. Y me imagino Pablo pensando más o menos de la misma manera de las iglesias que él había plantado, el amor que tenía por esas iglesias, el cuidado que él tenía por esas iglesias, y de manera especial con la gente con los filipenses. Entonces, ¿cuál es la primera estrategia de Pablo? Pablo, él trata de mostrar preocupación por las iglesias. ¿Y cómo es que él hace? Estoy leyendo mis notas. Él manda noticias. Las cartas de Pablo son una de las más hermosas estrategias evangelísticas, porque él entiende su responsabilidad de haber ganado a esa gente. Entonces, él manda esas cartas para mandar noticias, para que la gente sepa de él, para que la gente escuche de él, para que la gente entienda y aprenda de él. Además de eso, Pablo manda misioneros, manda a algunos instructores a fortalecer la fe de esas personas, porque él entiende que es muy importante que la fe de esas nuevas iglesias sea mantenida. En cierto sentido, queridos, es más o menos lo que los pastores hacemos hoy día, de ir, de atender, de visitar, de fortalecer la fe, de dar instrucción, porque siempre venían gente trayendo evangelios mal enseñados, mentira mezclada con la verdad, y trataban de plantar cizaña en la iglesia. Por eso Pablo mandaba a esa gente a proteger las iglesias. Esa es la misión de los pastores, esa es la misión de los ancianos. Por eso pastor y anciano tienen que saber trabajar conectados, juntos. No tienen que ser los mejores amigos, es bueno si son buenos amigos, pero tienen que aprender a trabajar conectados y a trabajar juntos. Eso es vital en la vida de los pastores. Así que por favor recuerde eso, y vamos siempre a tratar de mantener nuestras iglesias sanas y protegidas de los ataques de falsas teologías y falsas ideas. Una de las cosas que hablo mucho y que crea algo de fricción con algunas personas
es la importancia de entender la cultura y la influencia de la cultura en la iglesia. Y queridos, negar eso es negar lo obvio. Yo entiendo que algunos se preocupan de decir así, no, pastor, ¿cómo va a decir que la cultura entra a la iglesia? La cultura entra a la iglesia, le gusta o no le gusta a la gente. Aunque estén de acuerdo, aunque no estén de acuerdo, la cultura entra, es parte de la vida de la iglesia, afecta la manera como las cosas surgen y existen en la iglesia. La iglesia que yo conocí, que yo fui creado, no existe más. La iglesia es completamente diferente. Y permítame, es bueno que sea así. Es bueno que sea así. Uno de los desafíos de los apóstoles fue el crecimiento de la iglesia. Y Pablo se preocupaba mucho con eso. Porque recuerde que solamente en Hechos, 3,000, después 2,000 personas se bautizaron. Era mucha gente. Había mucha instrucción y más gente iba llegando. Las iglesias iban siendo formadas. Más gente quería participar. Y hay algo que creo que la gente no se da cuenta, que es este punto aquí, mira. Esa gente que llegaba a las iglesias, que llegaba a los hogares, a las iglesias hogares, ellos venían con sus costumbres paganas. Y para muchos de ellos, esas costumbres paganas eran buenas. Y ellos querían introducir eso a la iglesia. Y muchas iglesias llegaron a ser afectadas por tradiciones paganas. Y ahí es donde Pablo trata de ayudar a la iglesia con sus cartas, dando siempre orientación, dando siempre instrucción. Las cartas de Pablo, en cierto sentido, eran más o menos como mi canal de YouTube. Mantenía una unidad de pensamiento y mucha gente, y gracias a todos ustedes que son parte de mi comunidad, la gente se conectaba de esa manera. Las cartas de Pablo conectaban una iglesia a la otra. ¿Por qué? Porque una carta se leía aquí y después la carta de aquí se mandaba para leerse allá y la carta de allá se mandaba para leer para que hubiera unidad. Pero la unidad no era la uniformidad, la unidad era la instrucción. Y cada iglesia y cada persona desarrollaba su manera de seguir adorando, seguir ministrando y seguir avanzando. En esas cartas Pablo presenta a personas muy importantes como Marco, Aristarco y Jesús llamado Justo. Personas que le ayudaron a Pablo en la instrucción, tratando de conectar la iglesia. Eso tiene alguna, ¿cómo puedo decir? Eso es muy relevante para nosotros hoy día como movimiento adventista, porque eso nos ayuda a recordar la importancia de como iglesias estarmos conectadas. Somos diferentes en manera de pensar, los hermanos en África, en Asia, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica. Tenemos maneras diferentes de manejar las cosas, pero tenemos una conectividad. Y la principal conectividad es la certeza de que somos parte de un movimiento mucho más grande que una iglesia sencilla. Y queridos, hay mucha bendición en entender eso. Pablo trata de conectar las iglesias, así como nuestras iglesias deberían estar más conectadas. Por eso la estructura de la iglesia con asociaciones, uniones y divisiones es muy buena, aunque muy pesada y que claramente necesita algunos ajustes. Es una estructura que fortalece el sentir de unidad, que fortalece el sentir de misión, que fortalece la visión de por qué estamos aquí. La iglesia adventista existe con una única razón: predicar la pronta venida de Cristo. Y ahí te dejo la pregunta para que pienses. ¿Tu iglesia se dedica a eso? Su iglesia de usted, donde usted va, donde usted lidera, tiene como enfoque principal anunciar la pronta venida de Jesús. Piensa en eso.
¿Qué tal si hablamos sobre perfección otra vez? Parece que ese tema, no importa el estudio que tengamos, el tema de perfección siempre aparece. Muy bien, hay que revisarlo entonces. La Biblia en Colosenses, el capítulo 4, que es el texto del estudio de martes, versos 12 y 13 dice: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, ojo aquí, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y a los que están en Hierápolis. Interesante, ¿no? El evangelio para entonces en la iglesia cristiana había crecido mucho. Había llegado a muchos lugares. El imperio romano había sido sacudido por lo que era el cristianismo. Dice la lección, los resultados hablan por sí mismos. El evangelio se extendió rápidamente por todo el imperio romano y más allá. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue así? Una de las razones, podemos nombrar varias: el derramamiento del Espíritu Santo, la dedicación integral de los apóstoles, el fervor en el corazón. Había un detalle muy interesante en la iglesia apostólica, que era el hecho de que muchos creían honestamente que Jesús vendría en sus días de ellos. Y ese fuego de ver Jesús regresar hacía con que la iglesia se moviera, hacía con que la iglesia avanzara mucho. La sed de predicación estaba directamente relacionado al deseo de ver a Jesús. Ahora, eso deja claramente una lección para la iglesia. ¿Estamos movidos por el deseo de ver a Jesús? ¿Nos estamos moviendo por la certeza de que lo veremos en nuestra generación? Pero aquí Pablo usa tres expresiones. Él dice: manténgase firmes, perfectos y completos. Firmes es fielmente fundamentados en las enseñanzas de los apóstoles. Trayendo esto para nuestros días, estamos hablando de estar firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. Queridos, voy a repetir, voy a hablar una vez más sobre esto, porque es muy importante que nosotros entendamos. ¿Bien? La Biblia es nuestra fuente de conocimiento, de vida, de regla, de fe. Es la Biblia. No es el sermón de YouTube, no es el pastor Rubén o el pastor ABX, no es. Me asombra cuando la gente honestamente quiere seguir a un pastor. Estos días me contaban de que se fueron a las montañas porque un pastor compró ahí una tierra y le vendía tierra a la gente para hacer sus casas por ahí. Y yo pensando, ¿será que no se dan cuenta de la estafa que es esto? Pero van. Y voy a tocar el nervio de siempre, ¿está bien? Aunque creo que Elena de White es sierva de Dios, inspirada por Dios, sus escritos no son nuestra base. No pueden ser nuestra base. Los escritos de Elena de White no son regla de fe. No pueden ser tratados de esta manera. Solamente la Biblia es esa regla de fe. Y la Biblia está para nosotros hoy día lo que la enseñanza de los apóstoles estaba para la iglesia apostólica. Y espero que usted entienda eso. Cuando habla de perfección, esa perfección, la palabra perfección, se refiere a la perfección de carácter que encuentra su máxima expresión en el amor abnegado. Queridos, es curioso que siempre que la Biblia habla de perfección humana, no está hablando de guarda de ley. No está hablando de vida sin pecado.
Cuando la Biblia habla de perfección humana, está hablando de la capacidad de desarrollar amor al punto de querer dar la vida por mi prójimo. Esa es la gran parte que muchos luchamos en entender. Estamos tan preocupados de que la ley. Pero gente linda, por favor, entiendan lo que les quiero decir con todo el amor de mi corazón. No es la ley que va a impactar la vida de la sociedad, es la capacidad de los cristianos de amar a las personas incondicionalmente. Por último, habla de estarmos completos en todo lo que Dios quiere. Esta poderosa palabra, dice la lección, significa satisfacer plenamente o hacer que algo alcance su medida precisa, como cuando Abraham estuvo plenamente convencido de que Dios haría lo que le había prometido. Estar completos quiere decir tener la certeza de la presencia del Salvador. Esos 3 pasos son vitales en nuestro crecimiento y en nuestra caminada espiritual. Me acuerdo de un día que un amigo me invitó a comer y nos sentamos y él me trataba de, como yo que lo veía queriendo decirme algo y no le salía. Y de repente se llenó de valor y me dijo: Rubén, te llamé aquí porque quiero contarte algo y no sé cómo contárselo a mi familia. Digo: a ver, ¿qué pasa con Mariano? Y me dicen: no creo en Dios más. No puedo creer en Dios. Me asombró, porque ese muchacho es amigo de toda la vida, creado en la iglesia, estudió en las escuelas adventistas. No creo más en Dios. Antes de avanzar, permítame decirle algo. Una persona que deja de creer en Dios no se convierte en nuestro enemigo. Una persona que no cree en Dios merece nuestro amor, nuestro cariño, nuestra atención. No merece nuestro rechazo, no merece nuestra indiferencia, mucho menos nuestros ataques. ¿Bien? Tratamos de hablar un poquito. Él no quería extender mucho el tema, pero me dolió mucho el corazón esa anciana, porque yo era un pastor muy joven en esos entonces. Y pensaba: se va a perder. Todavía no había entendido bien que la salvación no depende de lo que yo creo. El mundo lo tomó para sí. Todas las veces que una persona abandona la fe, nosotros decimos: el mundo la tomó para sí. Pero el mundo no es afuera de la iglesia. El mundo es lo que pasa dentro del corazón. El mundo no es lo que ocurre en la calle. El mundo no es lo que ocurre en la parranda. El mundo es lo que ocurre en mi corazón. La lección va a contar de las frustraciones de Pablo, su intento de seguir trabajando, su intento de seguir prosperando, pero la dificultad que él tuvo con uno de sus asociados, que sencillamente dejó de seguir, que dejó de avanzar. Uno de sus asociados, Demas, que amó más al mundo, que amó más a los placeres del mundo y abandonó la enseñanza, abandonó el camino de la predicación, abandonó el trabajo que Dios les había dado a ellos. Queridos, en esa situación la iglesia pudo llegar a sufrir. Y no sufrió, ¿por qué? Porque volvemos al mismo punto. Pablo, su trabajo de escribir las cartas fue tan intenso y tan bien preparado, bien planeado, que esas cartas unificaron a las iglesias y las iglesias siguieron persistiendo en la misión, en el amor, en la caridad y en especial en la certeza de la pronta venida del Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que quiero decirles hoy día en este estudio es lo siguiente: nosotros estamos en este mundo, pero no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de una nueva Jerusalén.
Y tenemos que recordar siempre eso en nuestra actividad, en nuestro parecer, en nuestro lucir, en nuestro vivir, en todo lo que hacemos. Somos ciudadanos del cielo y vamos a vivir de esa manera. Dejo la pregunta para terminar este estudio del día miércoles. Tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de hablar, cuando lideras tu iglesia, cuando vas a la cancha de fútbol, muestra que eres ciudadano de este mundo o que eres ciudadano del cielo. Una de las más grandes demostraciones de ser ciudadano del cielo es el Sermón del Monte. Son las bienaventuranzas, cómo eso impacta mi vida. Demas abandonó a Pablo, pero otros no abandonaron y siguieron insistiendo en la predicación del Evangelio. Y queridos, aunque Demas era un predicador del Evangelio, el mundo creció en el corazón de él. Y ese es el peligro que tenemos hoy día y es donde debemos cuidarnos para que el mundo no crezca adentro de nuestro corazón, que en nuestro corazón siga habitando el reino de Dios, y con nuestro corazón lleno del reino de Dios tendremos condiciones de finalmente cumplir la misión que Dios nos ha dado. Sí, la cultura impacta a la iglesia, pero la iglesia, cuando está centrada en su misión, no deja con que la cultura desenfoque a la iglesia. Ese es uno de los puntos más difíciles de entender. El gran problema del pueblo de Israel históricamente fue la idolatría. Después de 400 años en esclavitud y 400 años en idolatría, sacarlos de Egipto fue mucho más fácil que sacarlos de la idolatría. Y desde entonces el pueblo peleó con eso. El mundo ejerció mucha influencia sobre el pueblo de Israel. Por eso Dios pidió que se librara a toda Canaán para que ellos no tuvieran influencia. Por eso Dios da normas, reglas, leyes de que no hubiera contrato matrimonial entre Israel y los pueblos paganos, porque para evitar que entrara ese tipo de influencia. Pero entró esa influencia. Una de las escenas más icónicas de la influencia mundana en el pueblo de Israel es el pedir llevar el arca del concierto a la guerra. Otra escena es el pedir un rey. Otra escena son los altares idólatras y templos idólatras construidos en Israel. Y quizá el que más abrió la puerta para eso fue uno de los más famosos reyes, el rey Salomón. Esa fue la batalla de Israel constantemente. Y esa es una de las batallas de la iglesia. Por eso el mensaje a la iglesia de la Odisea es tan relevante en nuestros días. Porque, queridos, es muy fácil perder el rumbo, es muy fácil desenfocarse, tanto para el lado del liberalismo como para el lado del radicalismo. Es muy fácil perderse. Muchos en su y deja decir de otra manera, todos, tanto liberales como radicales conservadores, creemos que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer y tenemos muy buenas intenciones. Pero las intenciones de mi corazón, por mejores que sean, no justifican las malas acciones y las malas decisiones. El apóstol Pablo va a hablar de la carta de la Odisea como un llamado al pueblo a volver a lo que Dios quería que ellos fueran. Y queridos, cuando hay un llamado a volver, no podemos confundir volver a Dios con volver a tradiciones. No podemos confundir volver a lo que Dios pide con hacer lo que yo creo que se debe hacer. Hay mucha gente en plataformas sociales que se dedica a querer convencer a todo el mundo de que solamente él tiene razón. Lo que es un problema grande. Y es por eso que yo tengo una fe muy grande en mi iglesia. Porque la iglesia, yo sé que comete errores. Es normal que la iglesia cometa errores. Pero yo veo cómo esta iglesia se ha esforzado por cumplir con la misión de la manera más correcta posible. Yo he tenido el gusto de trabajar cerca a presidentes y líderes de las iglesias en
todos los países de Latinoamérica. Y he tenido el gusto de llamarlos a algunos de ellos de amigos, de compartir el pan, de jugar fútbol, de estar juntos. Y veo el corazón de esos hermanos, de esos pastores, el amor que tienen por la iglesia, cómo sufren por la iglesia. Me acuerdo de visitar a un pastor en un país de Latinoamérica y él me dice: pastor, ¿podemos vernos a las 9 de la noche? Claro, pues. Me pareció raro, muy tarde. Pero vino a mi hotel. Dice: pastor, vamos a comer alguna cosa. Yo digo: no, yo ya comí, vamos, yo te acompaño. Y nos fuimos ahí, nos sentamos a comer un bocadillo, a tomar alguna cosa. Y él me decía: pastor, yo salí de mi casa hoy día a las 4 de la mañana. Y me contaba el día. Fui aquí a atender a una hermana que pasaba eso, y el pastor, y ahí fuimos a la iglesia porque el techo se cayó, y de ahí fuimos. De escuchar a ese hombre yo me cansé. La iglesia tiene ese amor, ese deseo de crecer, ese deseo de avanzar, y está llena de hombres buenos y mujeres buenas. No podemos permitir que el gran riesgo que la iglesia corre hoy día, que es la entrada de radicalismos y liberalismos, destruya lo bonito que Dios está construyendo. Esta, yo creo que es la niña de los ojos de Dios, la iglesia. Creo que su pueblo adventista es su pueblo especial. Creo de verdad en eso. Y sé que Dios ama a todos los demás. Y que Dios tiene una iglesia invisible en esta tierra que Él la levantará. Y yo quiero ser parte de esa iglesia, y ojalá usted también quiera ser parte de esa iglesia. Es muy importante que este mensaje de la Odisea nos mantenga siempre enfocados en lo que es vital: anunciar que Cristo muy pronto vendrá. Eso es todo lo que importa. Y todo lo demás es un detalle, que es un detalle pasajero. Escucha esta cita. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es eso lo que la gracia hace en la vida de una persona. Lo que tú no puedes cambiar, lo que tú no puedes hacer, lo que no tienes condiciones de ser, la gracia hace por ti. Cuando ya no tengas fuerzas, Dios es tu fuerza. Cuando te sientas incapaz, Dios es tu todo. Él te levanta, Él te fortalece, Él te mantiene. Llegamos al fin de un trimestre que ha sido sencillamente espectacular. ¿Cómo me gustó el estudio de esta lección? ¿Cómo me motivó a volver a disecar las epístolas de Pablo? ¿Cómo me dio ganas de volver a la escuela y estudiar más? Hay una belleza única en esos escritos, que es la demostración de que Dios está con nosotros, aunque no lo sintamos, de que Dios nos usa, aunque no nos parezca, y que Dios nos restaura, aunque no tengamos esperanza. Él es el agua al sediento, Él es el pan al hambriento, Él es esperanza al desesperanzado, Él es el sol al que está viviendo una eterna noche, es el calor al que está en el invierno de la vida. Encontramos un Cristo en estas epístolas que transforma, que impacta, que moldea, pero que en su infinito poder se digna usar los más miserables seres humanos, como yo, como usted. Queridos, que este estudio de este trimestre desarrolle en nuestro corazón el deseo de seguir estudiando la Biblia.
Hay una belleza muy única y muy especial en las cartas de Pablo. Dios, el Señor Jesucristo, tenía a Pablo separado ya para llenar un vacío en la estructura apostólica. Y los grandes beneficiados de todo eso somos nosotros, que tenemos hoy día algo llamado el Nuevo Testamento, que básicamente son los escritos de Pablo. Saca tiempo para leerlos, saca tiempo para estudiarlos y dedícate a conocer cada día más del amor, de la misericordia, pero en especial de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Gracias por haber estado conmigo durante este trimestre. Que Dios te bendiga y espero verlo en el próximo trimestre para un nuevo estudio que será increíblemente bueno también. Cuídate mucho y que tengas una linda semana. Chao.